bien, Lanivet? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien situado? Están preocupados los de cámaras, dependiendo de quién predica, porque saben que van a estar corriendo todo el rato. Yo he prometido no moverme de aquí y no complicar mucho, pero hoy es un buen día, hermanos, para dar un aplauso de agradecimiento a estos hermanos, los de cámara, los de vídeo, los de puerta, los de alabanza, los de sonido, que están aquí todos los días, que vienen antes y que pueden hacer que todo esto funcione. Y hoy tiene que ver, incluso este aplauso, con el tema que vamos a tocar hoy. Así que yo os agradecería pudiéramos darles un aplauso. Acabamos de cantar. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Porque todo lo que soy y lo que anhelo ser, se lo debo solo a Él. Y solo Él es el que es digno de merecer y de tener y de recibir toda la gloria. Las palabras de este coro resumen perfectamente el tema sobre el que vamos a meditar en esta mañana. El tema de la enseñanza de esta mañana tiene que ver con asumir nuestro papel en la obra. Y la proposición que nos va a hacer la Escritura en esta mañana es que es necesario menguar para que Jesús crezca. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Yo, si queréis, podéis tener la Biblia abierta en Juan 3, porque en Juan 3, del 22 en adelante, es donde nos vamos a centrar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista, el más grande de los nacidos de mujer, el que fue enviado para preparar el camino del Señor, el que dijo de sí mismo que no era digno ni siquiera de desatar el calzado de las sandalias, los cordones de las sandalias de Jesús, las correas. Y también fue el que hoy podemos ver que dice que es necesario que Él mengüe para que Jesús crezca. Hermanos, Juan el Bautista nos enseña el principio del servicio en la obra, que es la humildad. Ahora bien, también nos muestra aquí que hay dos tipos de personajes en una historia. Está el protagonista y el personaje secundario, ¿vale? El título que le he puesto en esta mañana a esta enseñanza es "No soy el protagonista". Creo que este título refleja muy bien cuál es nuestro papel en la obra, ¿vale? Ahora, el protagonista es el personaje principal y relevante de una historia. Él es quien sostiene la historia, él es el centro de atención de la misma y además es el que desempeña el papel fundamental. Ese es el protagonista. La palabra protagonista procede de la lengua griega que significa el actor jefe. Es decir, no hay otro por encima de él, ¿no? Está muy relacionada esta palabra con la primera posición, ¿no? En cambio, el actor secundario tiene también importancia, incluso mucha importancia, pero tiene una relevancia determinada, ¿vale? No tiene las características del protagonista. El actor secundario no puede hacerse el dueño de una situación que no es la suya, ni puede convertirse de ninguna de las maneras en el protagonista de una historia donde él no es el actor principal. No sé si me estoy
explicando un poco, ¿no? Estoy queriendo dejar estos dos conceptos un poquitín claros. En Juan 3, del 22 al 30, se nos hace un relato sobre el que vamos a trabajar en esta mañana, ¿no? Jesús con sus discípulos, la lectura que se nos ha hecho, Jesús con sus discípulos estaba bautizando en Judea, al otro lado del mar, donde se encontraba bautizando también con sus discípulos Juan el Bautista. Y entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y entre judíos, unos judíos incrédulos, con respecto al valor comparativo de los dos bautismos que se estaban administrando en Judea, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Y realmente la discusión era, ¿cuál de los dos bautismos purificaba más? ¿Cuál era el más eficaz? ¿O cuál de los dos podía ser el más valioso, ¿no? Los judíos probablemente, porque no lo dice, pero probablemente se mofaron de los discípulos de Juan por el declive de la popularidad que estaba teniendo su maestro. Los discípulos de Juan, probablemente en su celo apasionado por su maestro, es posible que ellos defendieran que el bautismo de Juan era el más purificador y el más valioso, ¿no? La verdad es que los discípulos estaban muy disgustados, seguramente porque veían a Jesús como un rival y un competidor que estaba eclipsando a Juan y de alguna manera les estaba eclipsando a ellos. Parece ser que creían que solo su maestro tenía derecho a bautizar allí en Judea y les parecía incluso un atrevimiento de Jesús bastante inaceptable que él viniera, hiciera lo mismo a su lado, ¿no? Ellos pensaban que ponerse a bautizar al lado de ellos era un acto de ingratitud, de deslealtad y a lo mejor incluso de falta de cortesía. Y más sabiendo que el mismo Juan había estado dando testimonio a favor de Jesús, porque él hablaba bien de Jesús. Así que culpaban incluso a Juan por haber sido tan insistente en hablar bien de Jesús a todas las personas. Creían que quizá Juan tenía que haber sido más precavido y no haber ensalzado tanto a alguien que luego les iba a hacer la competencia a su lado. Y se presentan delante de Juan, sin poder esconder su disgusto ni sus celos, y le trasladan la queja. Esto es un poquitín para que entendamos lo que el panorama en el que nos vamos a mover hoy. Juan, que no está en el mismo espíritu, ni mucho menos, les responde con 4 declaraciones que centran el tema de lo que es realmente importante. Primera declaración que les dice cuando ellos vienen y se quejan y les cuentan todo esto: ningún hombre puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Segunda declaración, que él no era el Cristo, él era el enviado. Tercera, que él se gozaba por el ministerio, por el éxito del ministerio de Jesús por encima del suyo. Y cuarto, buscamos, o lo que busca el ser humano con lo que hace. Se nos hace difícil evitarlo porque es algo innato en el ser humano, seamos o no seamos cristianos. No sé si os suena haber escuchado o dicho alguna vez expresiones tales como: no me siento valorado, lo dejo lo que estoy haciendo. No se me tiene en cuenta y no me lo merezco.
Llevo sirviendo en la iglesia y en este o en el otro o en el que sea de los ministerios tantos años y no siento que se haya reconocido mi trabajo. Mi trabajo, mi don, pasa desapercibido en esta iglesia. Me estoy planteando marcharme a otra. No se me ha mencionado, pero sí se ha mencionado otras veces a otros que llevan menos tiempo que yo en el ministerio. Incluso la última, tantos años sirviendo en este ministerio, hermanos. Tantos años, y ahora que lo dejo o que pido el relevo porque no puedo continuar, y no me han hecho ningún reconocimiento público. Yo las he escuchado así. Incluso a lo mejor he dicho alguna. Hermanos, a lo mejor tenemos razón en pensar estas cosas, en muchos de estos casos, ¿vale? Yo no digo que no se tenga que hacer, es más, creo que se tiene que hacer. La Escritura nos anima a hacerlo. Hermanos, la Escritura dice que tenemos que reconocer a los que trabajan de entre nosotros. Pero lo que yo quiero resaltar hoy aquí, es lo importante que es para nosotros recibir gloria. No que lo otro sea más justo o sea menos, no. Lo importante que es para nosotros ser los protagonistas de los hechos. Lo que estamos mirando en esta mañana, hermanos, tiene que ver con nuestros instintos que nos salen. Somos egoístas y nos importa lo nuestro. Nos sentimos celosos, hermanos, muchas veces por los dones de otros. Nos sentimos celosos por el éxito a veces de los ministerios de los demás. No celebramos muchas veces los dones de los demás, aunque aporten gloria para el Evangelio. Y sin apenas darnos cuenta, nos encontramos o nos podemos encontrar en medio de situaciones que nos conducen a discusiones por envidias, por celos, por partidismos, por rivalidad, por búsqueda de popularidad, de éxito, por búsqueda de gloria. Hermanos, es innato, es decir, no es que unos son y tal, es innato en la mayoría en nosotros, ¿no? Unos más y otros menos, pero lo llevamos en los genes, nos lo pide el cuerpo, hermanos, nos lo pide el cuerpo. Acabar siendo los protagonistas muchas veces forma parte de nuestros anhelos. Yo no sé si podéis reconocer o estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo sé, cuando me miro a mí, y quizá también cuando veo a otros, ¿no? Sin ánimo de juzgarlos, yo creo que no me estoy desviando mucho, ¿no? Me viene a la mente, hermanos, cuando Santiago y Juan le pidieron a Jesús que le diera un lugar de honor, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Querían sentarse cuando estuvieran en su reino con Jesús a su lado. Querían posiciones de gloria, figurar más que los demás. ¿Por qué? Porque es un problema del corazón humano, muy generalizado. Y este problema habla de ambición, habla de querer estar adelante, habla de querer ocupar las primeras filas, de querer ser vistos, de querer tener un papel siempre más importante que el de los demás. ¿Sabéis lo que pasó cuando Santiago y Juan pidieron eso, sentarse a la derecha y a la izquierda? Lo que pasó es que el resto de discípulos se irritaron. Pero unos capítulos antes y unos capítulos después demostraron que ellos tampoco eran mejores. También ellos discutían sobre quién sería el mayor. Es decir, en sus corazones
También había pretensiones, como hay en todo ser humano, de protagonismo, de favoritismo, de posición social, de coronas, de distinción, de egoísmos, de autosatisfacción. Fijaos si esto es algo realmente generalizado, el querer sentirnos protagonistas, que hay dichos populares dedicados a este tema, ¿no? No sé si alguna vez habéis oído esto que dice, hay personas que en las bodas quieren ser los novios. Que en las bodas quieren ser los novios. Y peor todavía, hay personas que quieren ser los muertos en los funerales. Estos son dichos que muestran qué hay dentro de nuestros corazones, porque eso es algo importante, ¿no? No nos sentimos cómodos, hermanos, cuando las cosas no giran alrededor nuestro y giran alrededor de otros. No se trata de nosotros en la obra. En la obra no se trata de nosotros, se trata de Cristo. No se trata, hermanos, de que vayan adelante nuestros propósitos o los que representan nuestros deseos o pensamientos, como les estaba pasando a los discípulos de Juan. Se trata de Él, hermanos. Se trata de que la obra que se nos ha sido encomendada crezca. Yo soy colaborador, hermanos, de Cristo. Soy un instrumento de Cristo. Soy un enviado a una misión, reconciliar los hombres con Cristo y hacer que la obra crezca. Soy un enviado. Se trata de Él, se trata de que la obra de Cristo crezca. Nunca en la obra de Cristo se trata de mí. Nunca. Dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Porque al creer en Jesús, hermanos, para nada nos hemos acercado a un mundo de promoción, a un mundo de exaltación de nuestros valores, a un mundo de estatus social, de gloria personal. Todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. No hay mérito. No hay mérito en mí, ¿no? Juan el Bautista lo deja bien claro. El hombre no recibe nada si no viene de Dios. Esta frase es la declaración de una verdad espiritual muy contundente y clara. El éxito, la ascensión, la influencia no dependen de mí, no dependen de mi valía. Son dones que Dios da, que tiene en sus manos y que se los da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero no depende de mí. No hay mérito en ello. Segunda de Corintios 4:7, que no hace falta busquéis, nos dice que somos barro. Voy a repetir. ¡Barro! ¿Qué puede haber de orgullo y gloria, hermanos, en un vaso de barro? Somos frágiles, nos rompemos, nos venimos abajo con una facilidad tremenda, pero lo que me mantiene en pie, lo que me hace útil, es la excelencia del poder de Dios obrando en mi vida y en la tuya. No depende de mí, soy barro. No hay gloria en el barro, hermanos. Pero el que está en nosotros, de Él dependen las cosas, ¿no? Somos actores secundarios, hermanos, con la misión de exaltar al protagonista principal, que es Jesús. Él se merece toda la gloria. Los discípulos de Juan estaban preocupados. No les gustaba perder fama, ni que su maestro quedara en un segundo lugar, ni que tuviera un declive ministerial. Pero Juan no tenía este problema, porque tenía claro que él no era el protagonista.
de quien se trataba realmente era de Jesús. El propósito de Juan el Bautista era ocupar el lugar que le correspondía como precursor, como enviado para abrirle el camino, pero no más. El Evangelio nos muestra, hermanos, a Juan el Bautista siendo un gran maestro, siendo el más grande, nacido de mujer, ocupando un lugar tan importante como ocupó, pero tenía claro que la exclusividad de la importancia solo era para Jesús. Hermanos, se equivoca el cristiano cuando en la obra combate por beneficios e intereses propios. Está muy equivocado. Se equivoca el cristiano trágicamente, hermanos, cuando está enfocado en sí mismo, en la obra, en lugar de estar enfocado en Cristo. El cristiano que en la obra no asuma su papel secundario está terriblemente equivocado y toma para sí una gloria que le pertenece a Dios, que le pertenece a Jesús. Permitidme mirar el segundo punto principal. Lo encontramos en los versículos 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, dice Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Aquí encontramos el segundo punto principal. Es el siguiente. No soy protagonista cuando asumo el papel que Dios me da de amigo del novio. Permitidme desarrollarlo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Juan les recuerda a sus discípulos que de manera repetida ya les había dicho muchas veces que él no era el Cristo, que él solo era un precursor, que él solo era un enviado, que él solo era un siervo con una misión. Y si tantas veces lo había repetido, hermanos, debían saberlo, eran discípulos. O deberían haberlo sabido, ¿no? Y recordado. Si lo hubieran recordado, seguramente hubieran tenido una visión más clara y no tendrían este problema sobre cuál era su papel o cuál era su lugar. Juan siempre dio testimonio de la dignidad de Cristo, de la superioridad de Cristo, ¿no? Por activa y por pasiva les enseñó estas cosas, pero parece que ha caído en un saco roto. Quizás será porque de manera innata nuestro afán de ser protagonistas en todo siempre sale. Y cuando no recibimos los honores que creemos que merecemos, nos ofendemos. Una vez más, Juan vuelve a explicarles de nuevo todas estas cosas, pero en esta ocasión usa una ilustración muy interesante, tomada de las costumbres del matrimonio judío para dejar claro cuál era su papel y cuál era el papel de Jesús. En esta analogía muestra tres personajes. La esposa, que todos sabemos que es la iglesia, los creyentes, el esposo, que todos sabemos que es Jesús, y el amigo del esposo, o del novio, que es el papel que se atribuye a él, y evidentemente en el que estamos todos nosotros, ¿no? Y dice, el que tiene la esposa es el esposo, no es otro, es el esposo. No es de ningún otro. La esposa pertenece exclusivamente al esposo. Jesús es el novio, nos dice, y nosotros el amigo del novio. Entonces, el amigo del novio, hermanos, tenía un papel exclusivo en la boda judía. Era el que arreglaba toda la boda. Era el que repartía las invitaciones. Era el que presidía la fiesta. Era el que traía la novia al novio.
Y también era el que tenía que guardar, se cuidaba de guardar la cámara nupcial para que no se introdujeran intrusos. Solo cuando oía y reconocía la voz del esposo en la oscuridad, es cuando él abría la cámara nupcial para que entrara, y entonces se retiraba gozoso porque había acabado su trabajo y lo había hecho bien. Al cumplir su misión, hermanos, se retiraba de la escena. El amigo del novio conocía perfectamente cuál era su misión y su papel. Él no era el novio. Él no era el protagonista principal. Su papel, aunque importante, porque todas las cosas de cómo fueran dependían bastante de él, su papel, aunque importante, pero tu protagonismo, el protagonismo, solo era del novio. Su papel consistía en favorecer y alentar los intereses del novio. Se trataba de eliminar todos los obstáculos que pudieran salir para que en la medida que fuera posible se pudiera llegar a una pronta unión entre las dos partes. Y lograr ese objetivo era su tarea. Lo que Juan les está diciendo aquí a los discípulos, poniéndoles este ejemplo, es que él o nosotros estamos al servicio del novio. La única tarea consiste en favorecer y promover el entendimiento entre Cristo y los hombres. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que hace el amigo del novio. Y cuando ves que esta obra prospera independientemente de a quién le prospere, cuando ves que esta obra prospera, entonces te regocijas, porque significa que estás haciendo bien el trabajo que te ha sido encomendado. La creciente popularidad de Cristo es lo que él quería ver, porque para eso había sido enviado, hermanos. Hermanos, cuando permitimos que en nuestra labor o cometido se nos rinda más honor que el que nos pertenece o que el que le pertenece a Cristo, estamos usurpando traicioneramente una posición que no es la nuestra y nos estamos convirtiendo en protagonistas. Y ese papel no nos corresponde, ¿no? Porque no somos el novio. Cuando los discípulos de Juan van preocupados a su maestre porque la gente les estaba abandonando y se estaban yendo, esta noticia no entristece a Juan, le hace tener gozo. Hermanos, no podemos perder de vista cuál es nuestro papel en la obra. Y que nuestra labor no es otra más que servir al novio, que es Jesús. Gozarnos cuando Él recibe la gloria, ¿no? A pesar de que nosotros quedemos en un segundo lugar. Tercer punto, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tercer punto principal es el siguiente. No soy protagonista cuando asumo el papel de menguar para que Él crezca. Juan el Bautista responde a las quejas de sus discípulos diciendo que es correcto, que es apropiado, que es necesario que Cristo crezca en dignidad y que Él reciba menos consideración. ¿Por qué? Porque dice, Él simplemente, únicamente es el siervo. Cristo es el maestro. Él únicamente es un precursor, un enviado, un embajador. Cristo es el rey. Él era únicamente un lucero de la mañana y Cristo es el sol. La idea implicada en estas palabras de menguar y crecer parece ser que son la de las estrellas, ¿no? Es decir, las estrellas se van desvaneciendo a medida que sale el sol al amanecer. Correcto, ¿no? Las estrellas no desaparecen ni menguan realmente, sino que palidecen y se vuelven invisibles ante el mayor resplandor
del sol. El sol no crece realmente ni aumenta su esplendor, sino que se vuelve claramente visible, visible y ocupa una posición que llena el ángulo de la visión con su luz. Y la enseñanza que aquí nos está mostrando es que, hermanos, una iglesia mal enfocada y protagonista es aquella donde el sol se está poniendo y las estrellas están empezando a brillar. Es una iglesia mal enfocada. Una iglesia bien enfocada, donde Jesús es el protagonista, las estrellas se van desvaneciendo y el sol está saliendo con toda su luz y esplendor, ¿no? Él es el que debe brillar, hermanos. Juan el Bautista dijo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesús. ¿Sabéis que en la cultura judía desatar las sandalias solo lo podían hacer los esclavos? ¿Sabéis? Perdón, que era la tarea más indigna, que no la podía hacer, ni siquiera los discípulos se la podían hacer a su maestro. ¿Sabéis que no había gloria en desatar zapatos? Lo que había es mucha humildad, hermanos, y es lo que hace falta. Ellos se sabían, los judíos se sabían un pueblo especial, hermanos. Eran el pueblo escogido de Dios. Esperaban el Mesías que vendría como un gran libertador y les daría gran poder y gloria. Sometería al resto de pueblos y les daría a ellos la victoria. Pero resulta que Jesús viene, hermanos, y nace en una familia humilde, en un establo, en una ciudad pequeña, rodeado de pastores, y decide morir en la cruz en medio de dos ladrones. Y sus principios, el principal mensaje de Jesús estaba basado en el amor y su principal virtud en la humildad. Y les dice a sus discípulos, a vosotros y a mí, les dice a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y sed como yo, mansos y humildes de corazón. Hermanos, la humildad no es un valor en nuestra sociedad, es una debilidad. Hemos crecido en una sociedad en medio que funciona e inculca como valores prioritarios el valor del que más tiene, de ser los mejores, de ascender, aunque sea a base de pisar a los demás, de buscar siempre lo más conveniente para mí, primero yo, luego yo, después yo y siempre yo. Yo siempre tengo que ser el protagonista, yo me lo merezco todo, incluso hay una colonia, un coche que dice cómpratelo porque te lo vales. Y resulta que viene Jesús a mi vida, trae sobre mi vida el reino al revés, y ahora lo que debo ser es manso y humilde. Ahora debo cambiar todos los valores sobre los que he sido enseñado, sobre los que por años he regido en mi vida y además están totalmente arraigados en mí de manera innata, porque ahora se trata del Hijo de Dios. Ya no se trata de mí, soy una nueva criatura. Ahora debo vivir como Él vivió, debo reflejar a Cristo en mi vida, debo menguar. Para que cuando me ven a mí, estén viendo a Jesús. Esta es la enseñanza, hermanos. La virtud, y no digo el fruto porque el fruto es el amor, la virtud principal de Jesús, hermanos, era la humildad. Y esa nos debe afectar. Menguar significa, hermanos, morir a nosotros mismos y permitir que la imagen de Jesús crezca en nuestras vidas. Y eso no es tarea fácil. ¿Cómo puedo saber yo si menguo o no, o si Cristo crece en nosotros o no crece?
Permitidme una pequeña broma, porque el tema es serio, pero resulta que hay un aparato, hermanos, un instrumento que mide estas cosas. Mide. El hecho nos puede hacer saber claramente el hecho de quién está menguando y quién no, quién recibe la gloria y quién no. Yo le he puesto nombre a ese aparato. Se llama al instrumento, se llama gloriómetro. Existe el gloriómetro, hermanos. El gloriómetro es simplemente el que tú abres la escritura en Gálatas 5 y miras qué es lo que sobresale de tu vida. Si lo que sobresale por encima de los demás en tu vida tiene que ver con pleitos, con celos, con iras, con contiendas, con disensiones, con envidias y con cosas semejantes a estas como vanidad, egoísmo, orgullo, soberbia, protagonismo, si eso es lo que sobresale, Cristo está menguado y tú estás crecido. Es fácil de detectar, parece un instrumento genial. Abres las escrituras en Gálatas 5 y miras qué sobresale en tu vida y resulta que sobresale el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y si eso sobresale, Cristo está creciendo y tú estás menguando. Hermanos, necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos que Jesús crezca. Hermanos, y necesitamos cambiar tantas y tantas cosas en nuestras vidas para reflejar a Cristo. Que cuando en Juan 17, 23 le dice Jesús al Padre, yo en ellos y tú en mí. Es decir, este es el proceso, hermanos. Jesús en cada creyente. Jesús siendo formado en cada una de las personas y cada uno de nosotros siendo vaciados poco a poco, ayudados por el Espíritu Santo, de todo lo que nosotros somos para ir convirtiéndonos en todo lo que era Jesús. Permitidme ya concluir. El título de la predicación es No soy el protagonista. La proposición es menguar para que Jesús crezca. Y yo quisiera concluir con las declaraciones de Juan. Ningún hombre puede recibir nada que no le fuere dado del cielo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. No es por otra cosa. La segunda declaración, nuestra misión es transmitir a los hombres que hay reconciliación con Dios a través de Cristo. Somos enviados. Y la última es que Él se gozaba por el éxito del ministerio de Jesús porque era necesario que Jesús creciera y Él menguara. Hermanos, que Cristo sea el verdadero protagonista y que se lleve toda la gloria debe ser el motivo principal de todo nuestro trabajo y de todo nuestro esfuerzo. Voy a pedir al grupo que pueda venir y pueda entonar un cántico que creo que va muy bien para poder cerrar esto. Mi deseo es que el Señor les bendiga y les pueda servir la palabra tanto como realmente me ha servido a mí cuando le he trabajado. Señor, bendiga.